Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Yam, de nuevo acá leyendo, como siempre. Y comentando libros presenciales, que es lo que no nos había pasado o pocas veces en el año, Sí. así que bienvenida de nuevo a la presencialidad. Salen distintos, la verdad cuando estamos juntos podemos intercambiar de otra manera. Y bueno, y hoy nos traes una propuesta que yo la recibí de mucho agrado porque es la tercera novela nigeriana que leemos para el podcast, pero personalmente también es la tercera novela nigeriana que yo leo en mi vida. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cuál es la novela? ¿Y cómo es que la propones? Bueno, la verdad que a mí me pasó lo mismo. Fue todo un descubrimiento creo que de este año. No, bueno, con Chimamanda lo leímos hace un tiempo ya, Sí. ¿no? Pero la verdad que este año tuvimos la oportunidad 2 veces de cruzarnos con literatura nigeriana. Un poco también Federico Vivanco, que fue el invitado la primera vez, nos dio un pantallazo general y también nos ayudó a entender este boom que hay de la literatura, específicamente de la literatura nigeriana dentro de lo que es el continente africano y esta popularidad que cobró últimamente. Y bueno, Shinkan es uno de esos referentes, es una escritora muy joven, nació en el año 88, o sea que tendrá 35 años, 36. Claro, 36. Y bueno, y este libro que vamos a leer, que se llama Mi hermana asesina en serie, es su primera novela y fue furor, ¿no? Ahora sacó una segunda novela que no sé, habría que explorarla. Y ella tiene la particularidad de ser un poco una referente para su generación. Se dice que esta es la tercera generación de escritores nigerianos. Todos tienen la particularidad de ser bastante millennial, ¿no? Bastante... Sí. Estos autores estudiaron afuera, tienen vínculos muy directos con Occidentes y tienen una visión como más cosmopolita en relación sobre todo con lo que leímos antes, ¿no? A principio de año leímos otra novela, Delicias de la maternidad. Delicias de la maternidad, y ahí lo que veíamos era una visión muy nigeriana. Ahí teníamos mucho rastro de la cultura nigeriana. Lo que más llama la atención, creo, de entrada de este libro es que por ahí te dicen, es una autora nigeriana y uno se imagina que va a leer sobre, no sé, la sabana. No sé, somos bastante ignorantes respecto del continente africano, de las diferencias entre los distintos países. Y al final lo que nos encontramos es una historia que se encuadra en una ciudad y como tal podría ser una ciudad de cualquier país. Podría ser una ciudad latinoamericana, incluso europea. No hay una distinción muy específica, salvo los aspectos muy puntuales que hay sobre la vestimenta o alguna referencia a alguna etnia, algún enunciado que está en, no sé, con alguna expresión, no sé en qué idioma. Pero después, en líneas generales, la verdad podemos seguir la historia y esto podría ser una novela o una serie de Netflix. Sí, tal cual. También es cierto que en esta novela de Oyinkan Bright White, Mi hermana asesina en serie, el corte temporal es contemporáneo, o sea, nos muestra una pintura, una fotografía de un Lagos ya atravesado por Occidente. En cambio, en Delicias de la maternidad hay un corte mucho más largo y podemos ahí ver el tránsito o el deslizamiento de lo más autóctono, de lo más propio hacia la colonización. Tanto así que en esa novela, que también es muy buena, el tema también es esto, ¿no? Es como el hombre blanco, digamos, o como los británicos vienen a transformar las urbes en Nigeria y como una persona que está acostumbrada a un estilo de vida más originario, qué sé yo, se encuentra con toda esta occidentalización del mundo. Y acá en Mi hermana asesina en serie tenemos dos personajes. Hablamos un poco de la trama, de la estructura y vamos devanando la temática. Son dos hermanas, que es Korede y Ayola, que, bueno, Korede es una mujer, digamos, independiente, es enfermera, que trabaja en un hospital, viven con su madre y con su hermana. Su hermana menor es una persona descrita como una belleza inigualable porque es muy destacable su atractivo. Es como una mujer muy dada a la superficialidad, a la belleza. De hecho, diseña ropa que vende por internet porque ella sobre todo es más como instagramer, ¿no? Como una celebridad en las redes sociales. Mientras su hermana es como la significación de la estructura, del deber, de lo serio. Y también acá podríamos atravesar los dos personajes como dos arquetipos. Uno es la libertad total y la otra es como la atravesada por la seriedad y la responsabilidad.
Sí, me encanta porque son además los estereotipos del hermano mayor y el hermano menor, digamos. El hermano mayor que siempre se dice que es el rígido, el que se apega a la ley, a la regla, ¿no? El que trata de cumplir, el estructurado. Y siempre se dice del hermano menor que es como el más suelto, el que tiene más desparpajo, el que no tiene tanto prejuicio en cuanto a que hay que cumplir, ¿no? Es como más libre, ¿no? Y acá se adapta perfecto. Estoicos y epicúreos también. Claro, tal cual. A mí, bueno, me parece que una cosa que tiene la novela que hace que sea muy atractiva es que es muy simple de leer. Los enunciados y los capítulos son cortos, el texto es muy preciso y por ahí los recursos que presenta para contar la historia, que todavía no adelantamos, pero el problema va a ser que Ayula se pone en pareja muy fácilmente, digamos, por esa belleza física que tiene, que es tan atractiva y tan sensual, termina siempre asesinando a las parejas. Y bueno, diría que los recursos para contar estas historias son muy simples. Uno es la primera persona, creo que es un punto importante ese, porque nosotros vamos a recibir la historia narrada desde la perspectiva de Corede, que es la hermana mayor, y en ese devaneo tenemos dos cuestiones. Por un lado, Corede está celosa de la hermana en cierto punto, ¿no? O sea, la hermana es muy linda, es la que engancha a todo el mundo, la que usa esa belleza como una herramienta de supervivencia y está recontra adaptada a su medio, entonces sabe cómo gustar, sabe cómo vestirse, cómo destacar su belleza, sabe cómo tratar a los hombres. Y en cambio Corede se describe a sí misma por lo menos como feíta. No sabemos eso, ¿no? Siempre Alta, la primera persona... Sí, pero ella también subjetivamente ubica a su hermana muy por superior de todas las mujeres y también describe el impacto que genera cuando llega a un lugar. Todo el mundo voltea a verla, todo el mundo se siente encantado, en cambio ella es alta, en un momento empieza como a caminar sensual y le dicen como, che... ¿Qué te pasa, estás renga? Claro, como que no tienes esa fortaleza, claro. Y también tiene que ver mucho con, yo no sé, tú decías que por ahí Corede está celosa de Ayala, y yo también creo que además de los celos, que se tendría que ver en qué medida, sobre todo siente el peso de la responsabilidad de estar a cargo de su hermana y de ser cómplice y cuidadora principal. Tanto así que cada vez que su hermana asesina a un hombre, ella es la que opera toda la limpieza de la circunstancia, desde tirar el cadáver debajo del puente de la Continental 31 hasta limpiar obsesivamente la escena del crimen, el auto, no dejar ni una gota de sangre. Y ahí también se ve la rigurosidad con la que se maneja Corede en su vida, porque es enfermera y también en su trabajo es así, o sea, es parte de su personalidad, pero no tiene ninguna razón para cuidar a su hermana más que el amor fraternal que las une, que también de eso va la novela, porque ellas dos son las protagonistas. La novela va de la hermandad y luego sobrevuelan los hombres, el romance, el asesinato, incluso su propia historia familiar. Sí, es cierto, por ahí fue muy ligero decir que está celosa. Sí, ella ve con cierto fastidio, digamos, la liviandad con la que se mueve su hermana. Quizás no es necesariamente celos, está un poco enojada con la hermana o no acepta con la misma liviandad que ella la muerte de todas estas personas. Ahí, claro, pesan muchos sentimientos. Quizás los celos es como demasiado Pero sí, ¿no? pero también tiene celos, porque el asunto con Corede es que es una mujer como emocionalmente no desarrollada en cuanto a que nunca tuvo la oportunidad de su hermana de tener muchos amoríos porque tiene muchos pretendientes. De hecho, Corede, otro de los puntos como de la trama es que ella está enamorada de un médico para quien trabaja en el hospital. Tade se llama. Claro, Tade. Y entonces ella, en su cabeza es como un amor adolescente y le gusta cómo huele y le gusta cómo se mueve y los ojos de Tade son 2 estrellas que brillan en el cielo. Y como que lo idealiza, o sea, no ve otra cosa que su enamoramiento bastante ingenuo por él. Cuando su hermana entra en escena, el otro se enamora de ella y su hermana rápidamente le saca la ficha. Es un pibe superficial que busca mujeres lindas porque... Para lucirlas. Exactamente, ¿no? o sea que ahí se notan los celos de las herramientas y de las cualidades de su hermana. Pero que Corede las usaría para encontrar el amor de su vida de una manera también muy idealizada. Sí, es cierto, ahí está la gran diferencia con las hermanas.
Porque si bien de entrada uno tiene la idea, a partir de la perspectiva de Korede, de que Ayula es muy superficial, en realidad uno en el devenir de la trama va descubriendo que tiene una profundidad de ese personaje inesperada, ¿no? Y que la particularidad también es que conoce muy bien a los hombres y que puede hacer una lectura de ellos mucho más profunda que lo que puede hacer Korede. Y por eso los usa. Y por eso los usa, sí. Y entonces la actitud que tiene responde un poco a eso, ¿no? A esa dinámica que ya conoce y entiende bien. En cambio, Korede, efectivamente, coincido, tiene una perspectiva del amor romántico muy inocente, muy de escolar, no sé. Sí, es muy pueril. Y, muy madura también. Claro. Y espera ella ese reconocimiento en la mirada del hombre y está esperando todo el tiempo que llegue ese amor. Y específicamente en el caso de Tade, que es un pediatra que trabaja con ella en el hospital, ella es enfermera, lo ve como alguien distinto al promedio de hombres, ¿no? Lo ve como alguien especial, sensible, delicado. Y bueno, con el devenir de la historia tenemos nosotros también una idea distinta de Tade, ¿no? Y a partir de ese desencanto se produce también la gran transformación de la que es la protagonista de esta novela. Pero antes de entrar a eso, yo diría también, me parece que otro de los recursos que usa la novela es este encuadre dentro del género negro, ¿no? No es específicamente una novela del policial negro, porque no, pero se roza un poco, sí. Porque es una novela en la que se narran muchos hechos de violencia, donde el delito está presente constantemente, no solamente por los asesinatos de Ayula, sino que es como una constante en el entorno, en la forma de tratarse entre los hombres y mujeres, en el mismo entramado familiar de las dos protagonistas. Y por otro lado tenemos un delito muy grave, que son estos asesinatos en serie producidos por Ayula y escondidos por Korede, y también esta representación del criminal. Por ahí está la diferencia con el policial tradicional, porque tenemos el punto de vista de las que cometen el delito, o sea, está narrado desde el punto de vista del criminal en este caso, y además es una perspectiva muy estetizada, o sea, ese criminal lo vemos como pintoresco, humorístico, no nos causa. Ya está justificado, si queremos. Y al final, claro, terminás empatizando con las mujeres estas, no todo lo contrario, no te da ni miedo ni escozor, te da como risa que sean como son. Entonces también ahí hay una transformación un poquito del género, y es un género que me parece útil a la trama también en cierto sentido, porque el género negro nace como una variante del policial clásico, que era la historia de detectives clásica de buscar pistas, ¿no? No sé, desenmascarar el misterio del crimen. Y en el género negro la particularidad es que es negro, ¿no? Todo está un poco más sucio. Los contextos. También hay una línea moral muy ambigua, ¿no? La ambigüedad moral, exacto. La cuestión de las instituciones corruptas es muy importante, porque en el caso del policial negro no es un policía el que investiga, sino generalmente, por lo menos en su versión más tradicional, un detective pagado, porque la policía es ineficaz, es ineficiente para cumplir su rol, y entonces se le paga a un tercero. Entonces hay como un contexto de ambigüedad moral que sí está presente también en esta novela, y que es interesante para la lectura que se puede hacer de lo que se está narrando. Sí, también hablando del crimen como tal y de toda esta cuestión, esta complicidad, se tiene que hablar como del móvil. O sea, un poco se plantea en la novela que ella mata a sus parejas, pues como ella lo dice, en defensa propia, ¿no? O sea, ellos terminan muertos en un momento en el que la pareja está teniendo una discusión, o hay como un intento de violencia hacia la mujer, hacia Oyola, y ella por propia mano saca su cuchillo y se defiende y los mata. Pero ahí luego empieza esto a tener grises cuando la hermana se pregunta: bueno, pero en todas las ocasiones los hombres que mata realmente estaban como dispuestos a golpearla, a maltratarla, o hay también algo del goce de Oyola de querer eliminarlos, ¿no? Que es cuando se pone en debate la psicología de Oyola, que muy ligera en la vida, muy dada a salirse con la suya por su belleza y por su encanto, pero es asesina porque quiere serlo, o es asesina porque justo durante 3 circunstancias se ha dado la
casuística de que ella se estaba defendiendo, ¿no? Que también se pone en juicio porque vemos que los tres hombres que asesina, por lo menos los que, bueno, hasta este momento de la novela, son tipos de muy alta cultura, excepto el primero. El primero era como un guacho bastante repudiable, pero los otros dos le empiezan a dar como a Korede como un perfil más culto, un perfil en el que ella se duda de si son tipos realmente violentos. Y ahí es cuando empieza uno a cuestionarse la intención de Oyola. Claro, no hay un motivo muy claro para justificar o explicar que ella haya tenido la necesidad de matarlos, ¿no? Por otro lado, ese es el gran enigma que tiene Korede y que no resuelve hasta el final. O sea, me parece que, a diferencia de un policial tradicional, en donde uno trata de buscar al asesino, acá tenemos el asesino cantado desde la primera hoja, desde el título del libro, diría. Sí. Pero la motivación, o sea, lo que nos hace continuar con la novela es que en realidad no conocemos la interioridad de Ayula. Y eso lo hace un personaje muy interesante, porque vamos descubriendo de a poco que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Como que de entrada pensamos, es una rubia tarada. Bueno, no rubia, pero ese estereotipo. Y de golpe nos vamos dando cuenta como de que asesina sin querer, y de golpe nos vamos dando cuenta de a poquito que hay una intención, tal vez. Sí. Tal vez. Y en ese tratar de leer o entender a la hermana está también Korede. O sea, nosotros vamos leyendo los razonamientos de ella. Por lo tanto, es algo que la intriga también a la hermana mayor, ¿no? Que de entrada cree en su inocencia y en algún momento se empieza a preguntar, con algo de temor, si no será que su hermana de verdad es asesina en serie y nada más. Sí. También es interesante ver que la diferencia de los hombres y las mujeres, no solamente en esta novela, sino también en las anteriores. Veíamos, y traigo a colación La Flor Púrpura, que los hombres son patriarcas, ¿no? Está como todo este escenario montado en que los hombres son los que tienen el poder, los que mandan sobre las mujeres, y los que de tanto usar o sentirse privilegiados por ese poder se vuelven estúpidos, se vuelven irracionales, se vuelven como sin sentido común. Y acá vemos que la familia es compuesta por las dos hermanas, Oyola Korede y la madre, y rodeada de hombres con historial violento. El padre de las dos y es esposo de la madre de estas dos mujeres era una persona como brutalmente violenta. Y ahí también aparece un rasgo psicológico nuevo de Ayula. ¿Será que Ayula no confía en los hombres porque son todos como una réplica del miedo que sentía sobre su padre? O sea, la novela, por muy fácil que sea de leer, nos plantea una situación que puede ser común en Nigeria, por decir un momento específico, una familia específica, pero que se va trasladando, porque ningún hombre en esta novela realmente vale la pena, y el que vale la pena está en coma. O sea, es un hombre que no tiene interacción, o sea, es un hombre mudo y aparentemente sin pensamiento. Sí, es cierto que también el tema de la diferencia entre los géneros está muy marcada desde el comienzo. Hay una escena muy al pasar en donde Korede nombra o cuenta todo lo que tiene en el bolso y dice que tiene el silbato antiviolaciones. Y la hermana un cuchillo. Claro, y además dice como lo que tiene lo que tiene toda persona en su bolso, como sí, dando por sentado que... Y ahí hay una marca tremenda, ¿no? Porque no es lo que tiene toda persona en un bolso, sinceramente, ¿no? Pero marca ahí una diferencia de jerarquías o de poder, ¿no? Entre los sexos que me parece muy notoria y que tiene su relevancia cuando vemos el devenir de la novela. También en ese sentido nombraría hay un motivo que es fundamental en esta obra, que es el de la femme fatale, ¿no? Sí. Es una figura que nosotros vimos en Lolita. ¿Te acordás que cuando analizamos Lolita hablamos de la femme fatale, que en realidad es una representación masculina de esta mujer muy sexualizada que usa ese atributo, la belleza, la sensualidad, como arma, ¿no? O para salirse con o para tener lo que quiere, ¿no? Sí. Así como el hombre usa la violencia, porque también tenemos ahí el fatal como una palabra que simboliza muchas cosas. Claro, porque es una mujer que lleva al hombre a la perdición, es una mujer engañadora, es la mujer que engatusa al hombre. Estaba leyendo hace poco que es un motivo literario que en realidad surge en los años 30 de la mano del primer feminismo, ¿no? Y que como inicialmente veía en la actualidad como una respuesta
a esa inquietud que generaba de repente que estos movimientos de mujeres que de golpe querían tener una participación mayor, ¿no? Estar más activa, como una perspectiva de mujer en acción. Y que se saliera del lugar en el que los hombres las habían relegado. Claro. Que es para mí el caso de Marlene Dietrich. Eso de Sí. ponerse pantalones y hacer lo que quiere y decir lo que quiera, ¿no? Es como, bueno, la mujer ya no es el producto significativo de lo que el hombre necesita que sea, como lo fue antes, sino Claro. hay una autonomía que tienen estas mujeres porque las tres viven solas. Bueno, en el caso de Ayola, consigue dinero a partir de los hombres, pero su hermana no, que es también la contraposición. Totalmente, sí, claro, la hermana tiene una profesión, Una carrera. ¿no? Y es buena siendo enfermera, es una excelente enfermera. Claro, me parece que utilizar el motivo de la femme fatale en este caso abona un poco a la propuesta del libro, ¿no? O a la lectura que podemos hacer sobre qué hacen estas mujeres. Esta idea de invertir esos roles de poder que se están dando en una sociedad tan rígida y tan violenta, ¿no? Como decíamos recién. ¿Y qué pasaría si de golpe por ahí dos mujeres tienen la posibilidad de matar hombres y salirse con la suya? Reutilizar o darle otro valor a un motivo literario histórico ya, a esta altura. También en esa novela hay algo muy interesante y es la transformación de Korede, que ya un poco habíamos hablado al principio, si no estoy mal, y es en cuanto a que ella está enamorada de Tade, que es el médico, pero Tade se deslumbra y se, entre comillas, enamora de Ayola. Ayola lo utiliza como a todos los demás hombres para divertirse. Y ahí Korede se encuentra en el debate ético de si votar o tender o darle una ficha de confianza a Tade o a su hermana, que es en el momento en que se pregunta, bueno, si sale con mi hermana va a terminar muerto. ¿Qué hago? ¿Salvo al médico, que es mi amor platónico, o soy leal a mi hermana? ¿No? Que es como el gran conflicto existencial que nos presenta la personalidad de Korede en ese transcurso, que lo resuelve igual, lo resuelve y todo lo demás también pasa, pero termina también como ese mensaje en el que la confraternidad de mujeres es más poderosa y más valiosa que la relación de pareja. Ayola lo tiene clarísimo. Ella sabe para qué están los hombres y la tiene, ¿viste? muy ensayada. Pero en Korede no, porque Korede también termina sacrificando la posibilidad de amar, porque se decide que por encima de ella, de su amor, de sus necesidades, siempre va a estar su hermana, por no decir su familia, porque su madre también es un elemento que un poco sobrevuela, pero sin tanta fuerza. Sí, ahí está bueno porque, claro, cuando yo pensaba, bueno, ¿cuál es el verdadero protagonista en esta novela? Y yo creo que finalmente es Korede, porque es el personaje que tiene un desarrollo en la trama y que se transforma. A Ayula la veo como más uniforme. De entrada hasta el final es siempre la que es, con sus convicciones, con su forma así de tratar a los hombres y de asesinarlos, básicamente. Medio bicha, como diríamos en Argentina. Pero no hay con una causa, con causa. Con causa, sí. O no sé, pasa que uno le toma amor, pero bueno. En cambio, Korede realmente al inicio de la historia está muy apegada a su cultura. O sea, no tiene esa mirada cínica que sí tiene Ayula sobre la relación con los hombres, sobre la idea del matrimonio. Me parece que eso es algo que se va gestando a lo largo de la trama y que es me parece la transición fundamental de ella, que lo que verdaderamente la transforma en protagonista es que es ella la que... Sí, la que se plantea... La que se replantea hacer, ¿no? ciertos valores, porque de entrada siempre ella se siente fea o siente que le va a costar casarse, pero lo desea. Y también cuando la madre le reprocha o cuando la madre le dice a la hermana, bueno, ¿cuándo te vas a casar? O cuando se cuestiona, ¿no? Bueno, estas dos mujeres ya están grandes, deberían casarse y demás. Me parece que a Ayula se lo toma de una manera muy liviana y a ella le pesa esa responsabilidad. Le gustaría estar casada, más allá de que lo quiera hacer por amor, no por conveniencia o qué sé yo, pero cree en el amor y cree en el matrimonio. Nosotros como lectores nos llama la atención porque vemos también que todos los matrimonios que se presentan en esta novela son todos matrimonios fracasados. Sí, son fallidos completamente. Sí. Y bueno, pasando a otro tema interesante, porque la novela da para mucho, sí. Está la crítica social. Ellas se pueden salir con la suya, con los asesinatos, porque la justicia es ineficiente.
De hecho, lo expresa Korede explícitamente. Ella es más eficiente y más efectiva a la hora de limpiar y de hacer algo que la policía. Y vemos cómo la policía también es dibujada como un sistema corrupto, ¿no? Corrupto, inepto, las dos cosas, ¿no? Inútil, claro. Se venden muy fácil y son medio perezosos. No se van a esforzar demasiado por hacer una búsqueda. Y ahí entra el humor negro, que me parece un punto que no mencionamos todavía, pero es un recurso fundamental en esta novela, ¿no? En cómo se narra esta historia, en lo que estás presentando a una mujer que mata a hombres todo el tiempo y que no parezca todo esto una novela de terror. Claro. Pero bueno, está abordada desde el humor y eso le da un tono como un poquito más liviano que hace que uno no se tome esos asesinatos con tanta dramatismo, ¿no? Y que pueda como poner también la historia en perspectiva y poder hacer otras lecturas respecto de lo que está pasando, más allá de los asesinatos en sí. Y la cuestión del humor negro me parece que es fundamental. Por ejemplo, algunos pedacitos que son muy graciosos. Por ejemplo, en el primer capítulo, con respecto al cuerpo. Lo llevamos al mismo sitio donde llevamos al último. Lo lanzamos y cae al agua. Por lo menos no estará solo. Comentarios así. Después cuenta la historia de cómo se enamoró de Femi, Ayula. Él le había escrito un poema. Se lo había dado escrito en un trozo de papel 2 veces doblado que recordaba a nuestra época en el instituto, cuando los adolescentes se pasaban notas de amor en la última fila del aula. Todo eso la había conmovido. Pero vamos, a Ayula siempre la conmueve que alaben sus méritos. De modo que había aceptado ser su novia. Cuando cumplieron 1 mes de relación, ella lo apuñaló en el baño de su piso. Como ese tipo de representaciones en donde el humor es una buena herramienta para destacar como aspectos de nuestra cultura, de nuestra propia cultura, y ponerlos en ridículo y pensarlos de otra manera. El humor negro por ahí apunta a los aspectos más sagrados de nuestra cultura. Por eso es humor negro, porque a nosotros nos genera esa contradicción. Por ahí nos da risa, pero por otro lado sabemos que estamos tocando fibras sensibles, ¿no? Como la muerte, asesinar, como son temas que me parece que a nadie le causan risa de buenas a primeras. Y es jugar con fuego. Pero bueno, por otro lado estamos desarmando las estructuras de una sociedad, que creo que es también lo que se propone el libro. El personaje de Ayula es toda humor negro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la otra vez que nos reíamos de la escena en donde ella está tomando un helado y aparece la hermana de Femi, que es el último novio que tuvo y asesinó, y ella como hace todo un acting de confortarla, claro, de tenerle compasión y demás, y en realidad está preocupada de que no se le derrite el helado. Toda su configuración es desde el humor negro, y me parece que eso es muy importante para todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, pero porque también los personajes no dimensionan la gravedad moral de sus acciones, porque Korede está preocupada por no ir a la cárcel, ni ella ni su hermana. La otra está preocupada por el siguiente novio, ¿no? Pero ninguna está cuestionándose si la acción fue buena o mala, si hay que recriminarse, si hay que sentir culpa. Ellos lo dan por hecho y también entienden que es parte de la normalidad, y como en este juego de si no es el otro, viste, si no lo mato yo, me mata a mí. Y creo que ahí es una línea muy, muy interesante, porque los personajes no son pintados como unos criminales, que es a donde se podría ir la literatura rápidamente, ¿no? El tipo depresivo, oscuro, la mujer resentida. No, acá son 2 mujeres absolutamente normales que parece que luchasen contra todo el patriarcado, ¿no? Contra todos los hombres, y de una manera... Bueno, es que claro, el asunto del humor negro se permite en esta novela porque nunca sentimos la necesidad de que ellas sean castigadas por el delito. Y aún así, hay una parte muy interesante, es el final de la novela, en la que cuando parece que se va a descubrir, cuando parece que van a quedar a la luz los hechos y cómo fueron, por la insistencia de la familia del último asesinado y por lo que pasa con Tade, van a interrogar a Oyola al hospital. Pero bueno, esa información la leerán en la novela. Van a visitar a Ayula a hacerle un interrogatorio, porque empieza como a sospechar la policía. Y cuando van a interrogar a Korede, le preguntan: bueno, pero usted, ¿qué hacía con su auto? Este día, ¿qué hizo? ¿Viste? Como lo policial. Ella dice: pero mi hermana, ¿cómo va a matar una mosca? ¿No la conocieron? Y ahí dice: y los hombres como que adoptaron la expresión de sensualidad y de que, claro, los hombres la conocieron y querían comérsela. O sea, también se sintieron atraídos por eso, y eso desdibujó toda posibilidad de culpa de una mujer que es angelical, ¿no? Entonces, al final,
de Ayula, perdón, y al final Ayula se sale con la suya porque es linda y angelical. O sea, su herramienta incluso acapara el sistema judicial. Tanto así que termina un hombre pagando cárcel solamente porque la sociedad quiere creerle a que Ayola es inocente, porque como una mujer así de linda, así de joven, así de tierna, va a ser capaz de imaginar una agresión contra alguien, ¿no? Que también es una coartada maravillosa, que Corede no tiene, porque si fuera Corede la que está puesta o en duda, o la que está siendo interrogada, o la sospechosa, claro, ahí habría otro tipo de discurso. Bueno, la mujer es resentida y entonces fue a matar al tipo porque no le dio bola, o era una stalker que lo estaba persiguiendo, o le hacía brujería, ¿no? Cómo la belleza en la mujer puede intervenir. El juicio individual y colectivo se ve también muy claro en esta novela. O sea, Corede no podría hacer en absoluto lo que hace Ayola. Y Ayola lo hace porque es bonita y encantadora. Claro, el tema de la superficialidad es uno de los temas generales, porque vemos que Ayula hace uso de eso constantemente. También Ayula, más allá de todo esto que estamos diciendo, de un personaje medio antihéroe, que de golpe es capaz de, en todo caso, hacer algún tipo de justicia poética, en cierta forma, y de cambiar el peso de la balanza y de ponerse en el lugar de la que tiene el poder, la que detenta el poder sobre los hombres que son los que generalmente lo tienen. Pero a mí también después me quedé pensando en otra lectura que se puede hacer de este personaje, que es la cuestión de que es un personaje igual superficial. Es un personaje muy de nuestra época, apego a las redes, saberse linda, y saberse linda como un valor, ¿no? O sea, me parece que hay toda una cosa de hedonista y egocentrista que tiene el personaje, que es así. O sea, lo que pasa es que el personaje tiene un carisma que funciona. O sea, uno lo lee y se termina amigando con ella porque es como encantadora, tiene un charme espectacular. Pero la verdad es que es un personaje muy de nuestra época, ensimismamiento, esta persecución del placer sin límites. Porque a ella lo que le importa de esas parejas es que la lleven, que le hagan, que le compren, que la alaben, que le digan que es linda, ¿no? Hay como una cosa de estar en el centro todo el tiempo. Como contracara, diría que Corede, sí es cierto, yo coincido en esta cuestión perfeccionista que tiene el personaje, que me parece que sí. Y por otro lado, esconde un elemento de maldad que me lo hizo notar una alumna, y me pareció que tenía razón cuando sucede la situación del padre. O sea, el padre se muere. Un golpe mal dado en la casa. Y que en realidad lo que sucede es que nadie lo ayuda. Nadie lo ayuda. El hombre se muere y como era un ser del mal, maltratador total, lo dejan estar ahí. Y lo curioso... porque todas es las dos hijas y la mujer. Claro, es que la que aventura que podía existir la posibilidad de matarlo es Corede. Claro. O sea, hay una conversación ahí. Bueno, sí, la que, claro, en la que ella dice que está hablando con Ayula y Ayula le dice, ay, este hombre nos va a matar, no si nosotros lo matamos primero. Claro, sería como Corede la primera que siembra la semilla de asesinato en su hermana, porque cuando el padre intenta vendérsela a un cacique, a Ayola, para que sea su esposa, Corede se le ocurre esta idea que la tira sutilmente en la novela como, antes de que a mi hermana la toquen, este hombre es mejor que esté muerto, ¿no? Y hay como que, claro, es ella la que inicia como la posibilidad de que primero ellas y su voluntad. Claro, claro. Y después, bueno, finalmente, y lo último que diría, si querés para ir cerrando, es cómo se manifiesta la transición de Corede, que deja de... Corede es siempre el personaje que teme a la ley, teme a que sean juzgadas, a ir presas, a meter la pata y delatarse. Y en esa escena que vos narraste hace un ratito, ese momento en el que están siendo interrogadas, creo que incluso un poquitito antes, claro, cuando ella le dice, como aclara el texto, que no le tembló las manos o que no tuvo temor de mentir. Claro. Y ahí tenemos un primer paso hacia esa transición que se está ejerciendo en Corede, que está abandonando un poco esas imaginario popular de la vida tradicional como la sociedad le demandaba, y se está volcando hacia los presupuestos o está comprendiendo de algún modo las decisiones de la hermana, ¿no?
Me parece Sí, que eso está re la bueno. está eligiendo sobre Claro. sí misma incluso. Acá dice, no me tiemblan los labios, mis ojos expresan incredulidad. Niego ligeramente con la cabeza por si acaso. Entonces, ¿usted cree que ella pudo haberle hecho daño? O sea, ahí no le tiene ningún temor de reforzar la idea de que su hermana es inocente sabiendo, bueno, habiendo... Luego de que se decepciona de Tade. Claro, Hay que claro, decirlo, ¿no? Que ese O es el sea, rompimiento de Corede. ahí Que está. descubre con evidencia clara que los hombres son unos pendejos. Bueno, en su Sí, mundo, ¿no? En su totalmente. vida. Bueno, y lo termina de reforzar en el anteúltimo capítulo cuando dice, yo no lo he vuelto a ver, bueno, a Tade, ¿no? Lo suspendieron del trabajo en cuanto yo lo acusé, de modo que no sé qué piensa ni qué siente, pero no me importa demasiado. Ella tenía razón, Ayula. Hay que elegir bando, y mi destino ya se había decidido hacía mucho tiempo. Ella siempre me tendrá, y yo siempre la tendré a ella. No importa nadie más. Me parece que ahí termina de dar el salto. el vuelco. Y creo que ahí también, bueno, como vos decías, ¿no? Es la gran renuncia de ella a cualquier vínculo que no sea con su hermana. Sí. Porque el que tenía Bueno, también que con no el sea comatoso... que no sea entre mujeres, porque acá, como ella es la que narra, pone a todos los hombres en una muy mala posición. Sí, es cierto. Lo que pasa es que guarda un secreto muy profundo con su hermana, que no le puede contar a nadie más. Claro. Porque la verdad que siempre vas a tener el temor de que alguien te delate si contás algo así. Entonces, de algún modo está cerrando todas sus puertas o está eligiendo, como ella bien dice. Así que bueno, una excelente novela, Sí, muy y divertida. ya por esa línea necesitaríamos una segunda parte que diga, no sé, Mi novia kamikaze, contada por Corede. Así que bueno, hermosa novela, todos muy recomendada, ojalá la lean. Sabemos que damos spoiler, pero luego hay mucha información que también se nos pierde en el programa. A Flor, muchísimas gracias, nos queda un solo capítulo para terminar este año, y a ustedes también por acompañarnos, escribirnos y dar me gusta en todas partes. No olviden Contratapas Podcast en Spotify, YouTube, Castbox, iVoox y en Instagram. Un abrazo y hasta la próxima lectura. Chao, chao, Flor. Nos vemos. Chau, chau.